En los últimos años ha resurgido un interés creciente por los experimentos secretos de la CIA y la KGB, los cuales están relacionados con la visión remota, una habilidad que según sus practicantes permite ver a través del tiempo y el espacio sin moverse del lugar donde se hace esta práctica. Durante la Guerra Fría, en medio de una carrera por la supremacía tecnológica y militar, ambas potencias invirtieron demasiados dólares en la exploración de prácticas psíquicas y místicas. Lo que antes parecía territorio exclusivo de la ciencia ficción se convirtió en una operación de inteligencia real. Figuras como Ingo Swann, pioneros en la exploración de visión remota de la CIA, ya que fue el primero en hablar de este tipo de prácticas en un libro. Nina Kulayina, la misteriosa mujer soviética que supuestamente movía objetos con la mente, personaje del cual ya te he hablado en videos anteriores. También Joseph Managan, el vidente número 1 del ejército estadounidense, el cual formó parte del enigmático proyecto Stargate. Todos ellos fueron piezas claves en una guerra invisible donde la mente era el arma principal. ¿Pero fueron realmente los primeros en poseer estas habilidades en el mundo? Probablemente no. A lo largo de la historia, muchas culturas han relatado experiencias similares, desde chamanes que aseguraban comunicarse con espíritus y visualizar tierras lejanas, hasta sabios y videntes capaces de ver más allá de lo invisible, accediendo a información que según nuestras leyes de la física simplemente no deberían de ser posibles. ¿Coincidencia? ¿Sabiduría ancestral? ¿O un conocimiento que ha permanecido oculto para nosotros hasta el día de hoy? Una de las historias que me hizo conectar con el concepto de visión remota fue el antiguo misterio de cómo los primeros habitantes llegaron a una isla perdida en medio del océano. Me refiero a la enigmática Isla de Pascua. Mientras muchos la conocen por ese nombre, los nativos la llamaban Rapa Nui, que significa Isla Grande. Pero para los antiguos polinesios, este remoto territorio no era algo más, sino que se llamaba Tepito Tehenua, el ombligo del mundo. Y no es una metáfora, está literalmente en el corazón del Pacífico Sur. Lo que ha vuelto locos a los historiadores y antropólogos no son sus moais, ni sus improvisados sistemas de cultivo en suelos volcánicos, ni siquiera el hecho de que sus habitantes practicaban el parto acuático, siglos antes de que la medicina moderna reconociera sus beneficios. Lo verdaderamente desconcertante es otra pregunta más profunda. ¿Cómo llegaron hasta ahí los primeros pobladores? Una isla árida, sin conexión visible con otras tierras y en medio del Pacífico Sur. ¿Qué fue lo que los guió? ¿Fue navegación, intuición o algo más? Algunos creen que los antiguos tenían una forma distinta de ver el mundo o tal vez de sentirlo. Y es así como se podían orientar a través de líneas invisibles a los ojos del ser humano. Los antiguos habitantes de Rapa Nui conservan una historia sagrada, una leyenda sobre cómo los primeros hombres llegaron hasta este rincón solitario del mundo. Se dice que existió un gran rey, Hotu Matua, un hombre sabio, justo, amado por su pueblo, hijo de los dioses. Su reino, conocido como Hiva Marae Renga, era un lugar de abundancia y paz, pero todo cambió. La tierra comenzó a temblar. El mar, antes tranquilo, se volvió feroz. Hiva se hundía lentamente unos 40 centímetros cada año. Hotu Matua, al ver que su mundo estaba condenado, envió expediciones en busca de nuevas tierras, y todas estas islas ya estaban poblados y tenían habitantes. Fue entonces cuando recurrió a su mago y sacerdote de confianza, Haumaka. Este le reveló que en un sueño profundo el gran dios Makemake lo había llevado a una isla lejana. En ese sueño, Haumaka caminó alrededor de ella, observando sus formas, sus volcanes, sus alrededores. Al despertar, le dijo a su rey: debemos migrar hacia donde nace el sol. Siguiendo su visión, el rey Hotu Matua eligió a 7 de sus mejores navegantes. Partieron rumbo al este, y ahí estaba, tal como el sueño se lo había descrito. Los 7 exploradores caminaron por la isla explorando sus alrededores, y en una de las piedras volcánicas encontraron algo sorprendente: las huellas de Haumaka.
A pesar de que era un lugar distinto a Jiva, más árido, más solitario, supieron que era un nuevo hogar. Poco después, el rey emprendió el viaje definitivo. Llevó consigo animales, plantas y herramientas, y algo más, las 64 tablillas Rongo Rongo, donde está escrita la historia de su civilización y de Jiva. De estas tablillas aún quedan pocas en algunos museos del mundo, y hasta el día de hoy nadie sabe el significado de su contenido. Así, guiados por un sueño o quizás por una visión remota, una civilización renació en medio del océano. Todas las historias tienen un comienzo. A veces nace de la curiosidad, otras de una experiencia tan poderosa que transforma la vida del que la vive y también del que la escucha. Pero hay historias que van más allá, historias que no solo revelan secretos, sino que desafían todo lo que creemos posible. Ahora imagina esto. Un hombre está sentado en una habitación sin ventanas. Frente a él una luz tenue y un silencio absoluto. Sobre la mesa un sobre sellado. En su interior una frase escrita a mano, la cual dice Marte 1.000.000 de años antes de Cristo. Pero él no podía abrir este sobre. Primero debería de ver, de observar ese lugar, simplemente con la mente. Se le pidió concentrarse, que visualizara lo que estaba escrito dentro del sobre, sin saber lo que él podía esperar. Él lo aceptó en silencio, porque sabe de lo que él es capaz. Y aunque suene absurdo, no es la primera vez que le piden que haga algo así. Y si se lo piden es porque saben de lo que él es capaz, y porque tal vez sea el único que pueda hacer algo como esto. El vidente tomó aire, cerró los ojos y se enfocó en el sobre, en su contenido oculto. Y entonces se lanzó al vacío, no con su cuerpo, sino con su mente. La persona encargada del experimento le pidió al vidente que ahora que sabía lo que estaba escrito en el sobre, se concentrara aún más y únicamente en unas coordenadas específicas que él le iba a dar. Estas coordenadas eran 4.89 grados norte, 9.55 grados oeste. Sin saber o entender o simplemente hacer una pregunta, él obedeció. Dirigió su mente, su subconsciente, hacia ese punto en el espacio, como si navegara sin su cuerpo. Se le pidió que describiera lo que veía. El vidente respondió con voz baja, algo desconcertado. No lo sé, es extraño. Parece una pirámide o una estructura piramidal muy alta, pero está en un lugar deprimente, como si estuviera muerto, sin vida. La voz que le había entregado las coordenadas le pidió algo más. Ahora, dirígete al momento que aparece en el sobre, viaja hasta esa fecha y dime lo que ves. El vidente permaneció en silencio unos segundos y luego comenzó a hablar. Estoy viendo un cielo cubierto con muchas nubes. Parece una tormenta de arena, como si algo estuviera ocurriendo. Un cambio geológico, extraño. Déjame organizar esto. Esto es muy confuso. La voz calmada, pero firme, le respondió. No necesitas analizar. Solo dime lo que ves. Descríbelo. Nada más. Recuerda que apenas estamos empezando. El vidente asintió. Creo que lo que estoy viendo es el resultado de un gran cambio geológico. Entonces la voz volvió a hablarle. Regresa más atrás, en el tiempo antes de que ese evento ocurriera. Quiero que observes ese lugar antes del desastre. El vidente respondió mientras respiraba hondo. Es distinto ahora. No logro descubrir o describir bien. Veo una montaña de arena. Desaparece y de repente reaparece, como si el tiempo fuera algo líquido. Ahora veo una gran superficie lisa con muchos ángulos. No parece natural, es como una estructura megalítica. La voz lo guió con suavidad. Quédate en ese punto del tiempo y explora. Mira si puedes detectar algún tipo de actividad. El vidente afirmó ver algo, una sombra, una figura, algo humanoide, alta y delgada, sin rasgos definidos, como si solo fuera un eco de una presencia que alguna vez habitó este lugar. El interrogador le pidió que regresara al momento exacto en que esos seres estaban ahí. El vidente respondió que todo parecía muy estático, como si el entorno se estuviera fragmentando o una fuerza desconocida interfiriera con su percepción. Se le insistió
en que no analizara nada, que simplemente organizara algo las imágenes que recibía y las describiera tal como las ve. Dijo seguir observando a esas figuras, seres altos, delgados, cubiertos por una indumentaria extraña y desconocida. Entonces le pidieron de nuevo que se moviera a un lugar distinto, otorgándole otras coordenadas: 46.25 norte, 353.22 oeste. Al llegar, descubrió un lugar que no era exactamente una caverna, sino un cañón profundo con una pared inclinada, pero parecía infinita, tallada como si hubiese sido esculpida con un propósito. Volvió a ver las estructuras enormes, sencillas, pero monumentales, hechas de grandes secciones de piedra, lisas y pulidas. A la pregunta de si estas estructuras tenían entradas o salidas, él respondió que sí. Parecían madrigueras de conejo, pero muy gigantes, con muros tan altos y anchos que parecían no tener un fin. Pidió trasladarse a otro punto, pero ahí solo vio estructuras altísimas, de formas anguladas, para luego cambiar de nuevo de ubicación. En ese nuevo lugar aseguró haber visto algo idéntico al monumento de Washington, un obelisco solitario, imponente, que emergía del suelo. Luego se le proporcionó otras coordenadas, donde se encontró con una red de caminos, no naturales, sino construidos por algo o alguien. La voz que lo guiaba le advirtió que el próximo destino requeriría de máxima concentración. El vidente respiró profundamente mientras recibía las últimas coordenadas: 80 grados sur, 64 grados este. Lo que estaba por ver desafiaba toda lógica conocida para él. El visor respondió a la voz con cierta confusión: veo pirámides, pero no estoy seguro si están sobre la superficie o si emergen desde el interior del terreno. Son diferentes a cualquier otra cosa que yo haya visto. El interrogador le preguntó si aquellas estructuras tenían entradas o salidas, a lo que el visor respondió afirmativamente, aunque añadió que eran enormes y que estaba percibiendo algo extraño respecto a ellas. El tono cambiante de su relato hizo pensar al interrogador que el vidente tal vez comenzaba a perder el rumbo, atraído más por lo que su mente encontraba interesante que por las instrucciones que ellos mismos le estaban dando. Para no interrumpir al visor, decidieron permitirle continuar libremente. El visor entonces comentó que aquellas estructuras parecían funcionar como filtros para tormentas. Al oír esto, el interrogador pidió que repitiera lo último que acababa de decir. El visor aclaró: son refugios para la tormenta. Intrigado, el interrogador le pidió que entrara a uno de esos refugios y que informara si encontraba algún tipo de actividad. El visor describió varias cámaras interiores, las cuales no tenían muebles, tal como si fueran espacios diseñados para dormir. Pero sus últimas palabras aún llamaron más la atención del interrogador: es más bien un lugar para invernar. Eso fue lo que le dijo. Agregó que estaba recibiendo información de tormentas intensas y de la necesidad de dormir durante ellas. El interés del interrogador creció aún más. Le pidió que le hablara sobre las figuras que habitaban ese lugar. El visor dijo: son muy altas, delgadas, aunque quizás se ven así por su altura. Visten ropa extraña, no es suelta, sino una tela muy ligera, ajustada al cuerpo, casi como hechas a la medida. Entonces el interrogador lo guió una vez más: acércate a uno de ellos, pregúntale quiénes son, qué les está pasando. El visor permaneció en silencio un momento para luego responder: son antiguos y están muriendo. Su tiempo ya ha pasado, o su edad los está apagando. Son muy filósofos con lo que les está sucediendo. Buscaron una forma de sobrevivir, pero no la encontraron. Solo esperan mientras alguien o algo regresa con una respuesta para ellos. El interrogador preguntó entonces: ¿quién debería regresar? El visor respondió: un grupo de ellos partió a una búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Se fueron lejos mientras el ambiente aquí se deterioraba rápidamente. Ellos fueron la esperanza. El interrogador, intrigado por el deterioro del planeta que el visor observaba, le preguntó cuál había sido la causa de esa perturbación ambiental que había alterado su atmósfera. El visor, con voz lenta, le dijo: veo imágenes como de un globo terráqueo. Sí, como un planeta que cruza
la cola de un cometa o quizá un río de materia. Es difícil de explicar, son imágenes muy cósmicas. Aquello desvió el interés del interrogador, quien entonces pidió al visor que le preguntara al ser alto si sabía quién era él y si había algo en lo que él pudiera ayudarle en su presente. La respuesta del ser fue muy firme. Debemos esperar. No sé quién eres. Creo que tal vez eres una alucinación mía. El interrogador pidió al visor que indagara cómo fue que aquel grupo, el que había dejado el planeta, partió. El visor recibió imágenes de una enorme nave con un interior de paredes redondas, hechas de un metal brillante, pulido. Se le pidió que permaneciera conectado con el grupo de seres que había partido de ese planeta y que siguiera su viaje. Lo siguiente que vio fue extraño, casi surreal. Un planeta lleno de volcanes activos, bolsas de gases burbujeantes y plantas desconocidas. Un hábitat hostil, como si la vida ahí fuera una constante cognición. Pasar del aceite hirviendo directamente al fuego. A pesar de ello, el visor notó algo sorprendente. Abundaba la vegetación y las tormentas, pero no eran como las que dejaban atrás, sino distintas, más intensas, más vivas. Sin embargo, el interrogador decidió no profundizar más. Su tono cambió, simplemente dijo: es suficiente. La sesión ha terminado. Regresa. Esta historia, al igual que la de los Rapa Nui, guardan una sorprendente conexión. Ambas civilizaciones enfrentaron un momento crítico. Sus lugares de origen estaban cambiando, deteriorándose y debían buscar un nuevo hogar. En ambos relatos, un grupo de individuos partió con la misión de encontrar respuestas y eventualmente regresar. Lo más asombroso es que los dos destinos descritos comparten características similares: tierras volcánicas, climas impredecibles, vegetación densa y una profunda lejanía respecto a su mundo anterior. Mientras los Rapa Nui se guiaron por la visión remota a través de su chamán, siglos más tarde, otros exploradores, esta vez desde un experimento moderno, volverían a conectar con aquel planeta olvidado, no con naves, sino con la mente, buscando rastros de una civilización tan antigua que quizás quiere decir que estas fueron las primeras. Tal vez todo esto te parezca increíble, pero quiero decirte algo. Esta historia no la inventé yo. La encontré tal cual en un archivo desclasificado con la fecha del 24 de junio de 1998. Esto en caso de que te interese. Desde entonces no he dejado de pensar en ella, y cuanto más investigo, más conexiones encuentro. Los Rapa Nui, sus chamanes, el éxodo, la visión remota, todo parece formar parte de un mismo rompecabezas. Y si algo he aprendido, es que nada está completamente separado. Todo y todos estamos conectados de alguna manera, e incluso a través del tiempo y del espacio, y quizás más allá de este planeta o del plano donde nos encontramos.